Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Juan Manuel Sandoval Palacios. Es antropólogo y politólogo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinador del Seminatip, que aquí dice, bueno, Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, y del Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Gracias. Se van a estar pasando algunas fotografías de un trabajo que hemos estado haciendo, un equipo de investigadores, arqueólogos, etc. El doctor Fernando Cortés va a hablar un poco más de ello. Yo lo que quiero exponer es el trabajo que venimos haciendo en el grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en el cual somos unos 200 investigadoras e investigadores de 17 países de todo el continente, incluyendo 4 europeos, y que tiene que ver precisamente con el análisis de este tipo de proyectos que se están desarrollando, como acá en la península de Yucatán, que el Tren Maya está articulando una gran cantidad de otros megaproyectos. No se puede ver solo aislado, sino que es inclusive, se dice en el Plan Nacional de Desarrollo, es el reordenador del territorio, ¿no?, para articular todos sus proyectos y igual en el corredor interoceánico. Esto lo estamos haciendo a nivel continental, con equipos de trabajo desde América del Norte hasta la Patagonia, y hacemos ese trabajo vinculados con los movimientos sociales, con las comunidades, etcétera. Estamos trabajando, por ejemplo, en Brasil con comunidades quilombolas, que son descendientes de esclavos de África, o en la Patagonia con mapuches y tehuenches en contra de los megaproyectos mineros, o en Honduras con los indígenas lencas y los garífunas en contra de otros megaproyectos. Y aquí estamos trabajando también con organizaciones, en particular aquí en la península, con la Asamblea Muximbal en Yucatán, que desafortunadamente Pedro no pudo venir acá, o con el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil en Campeche, o la Unión de Comunidades Indígenas del Norte del Istmo en Tehuantepec, etcétera, con una perspectiva que le hemos denominado investigación para la acción, investigar conjuntamente para buscar alternativas y buscar cambios frente a esto. Entonces estamos, ahí van a ver ahí fotografías de la destrucción de zonas arqueológicas en toda la península y en particular en el tramo 7. Vamos a mencionar un poco de ello. Pero lo que quiero mostrar o hablar es cómo esto está ocurriendo en todo el mundo y en particular en nuestro continente. Por eso decía, no podemos ni siquiera aislar el análisis del Tren Maya de todos los otros megaproyectos, los megaproyectos de soya transgénica o de palma africana, o los megaproyectos turísticos de élite, o los megaproyectos inmobiliarios de alta plusvalía, etcétera, etcétera, ¿no? O los megaproyectos de parques industriales, de las megagranjas. Mejor que se vaya pasando así, ¿no?, porque si no es más difícil estarse concentrando. Y esto lo estamos analizando, tratando de caracterizar, porque efectivamente pues podemos hablar de megaproyectos en todo el mundo, pero si no le tratamos de dar un contexto teórico y que nos lleve a entender lo que está detrás de eso para dar las luchas, pues es difícil. Entonces hemos estado estableciendo lo que le llamamos espacios globales para la expansión del capital transnacional. Tenemos ya caracterizados 6, desde la frontera México-Estados Unidos hasta la Patagonia, y el que nos interesa hablar un poquito es el de aquí, en el cual se inserta la península, y que es el proyecto Mesoamérica, que antes fue el Plan Puebla-Panamá, que va desde Puebla y ahora hasta Colombia, y en el cual se han ido desarrollando o están desarrollándose proyectos muy parecidos al que se está desarrollando acá o en el corredor interoceánico, en porciones del territorio, dentro de esos espacios que le hemos denominado zonas específicas de intensa acumulación, que es donde se establece toda la infraestructura por parte de los gobiernos, a través de carreteras, de trenes,
de puertos, de aeropuertos, etcétera. ¿Para qué? Pues para que llegue el capital transnacional, que cada vez llega de manera más voraz, ¿verdad?, a buscar acumular lo más rápido posible a costa de lo que sea, ¿no? Y entonces, en esa lógica, denominamos a estos espacios zonas específicas de intensa acumulación de capital, porque eso es lo que se está generando en estas zonas para la expansión de estos capitales que vienen voraces, ¿no? Y dentro de esto, por supuesto que se generan una serie de contradicciones entre el capital, entre los gobiernos, entre las autoridades que ponen ahí todo en función de dominar y de mecanismos de coerción para mantener a las poblaciones, ¿verdad?, que no generen problemas al capital, ¿no? Entonces le denominamos zonas específicas también de intensa conflictividad social, y eso es lo que se está generando. Tenemos todas estas fotos que desafortunadamente no se puede ampliar ahorita, pero hay por ahí algunas que les puedo pasar, y nos muestran que el avance de estos proyectos no importa. Ya lo vimos ayer en el tramo 5 Sur, en la destrucción tan brutal de selva, de cenotes, de ríos, etcétera. Pues esto es solamente un pedacito. Si damos todo el recorrido, y así lo hemos estado haciendo desde el 2018, varios recorridos ya pues durante los 1.500 kilómetros para ver el impacto que se está teniendo, y es brutal el impacto que se está teniendo. Aquí estamos viendo el impacto en la selva, pero el tramo 7, que es donde hemos registrado principalmente toda la destrucción de las zonas arqueológicas, también es brutal, ¿no? Si aquí son millones de árboles, allá son cientos de monumentos arqueológicos, pero las dimensiones del daño y del impacto son las mismas, ¿no? Imagínense el patrimonio que nos dejaron los mayas hace miles de años, destruidos en un instante, ¿no? En esa lógica vemos como también los conflictos que no se ven porque se están generando a través de un discurso ahí descalificador, tanto del presidente como de altos funcionarios, de que los que se oponen son conservadores, neoliberales, están en contra del progreso, etcétera. Y esa descalificación busca precisamente ocultar la verdadera esencia de la resistencia de los pueblos, ¿no? Resistencia que ha tenido algunos logros, ¿no? Por ejemplo, en Campeche, el colectivo Tres Barrios, los 3 barrios más antiguos de la ciudad, ¿no?, la Ermita, Santa Lucía y Camino Real, se organizaron para defender sus barrios, porque el tren iba a pasar en medio. De por sí ya había pasado en los 30, y lo que querían hacer era ampliar el derecho de vía, y querían desalojar, desplazar 500 familias, 500 casas, muchas de ellas que tienen escrituras del siglo XIX, o sea, históricas, y no les importaba. Entonces se organizaron para defender. Ahí un compañero que iba a estar acá con nosotros, Felipe Chinique, historiador, ayudó a meter la demanda de amparo, y se logró, con la lucha de los barrios, que el tren no pasara por esos barrios, sino que tuviera una desviación, y que la terminal del tren fuera a dar a 10 kilómetros, desplazando a otra población, ¿no? Ahí en San Antonio de Bulá, ahí donde está ahora la población, ahí se había establecido, ahí había una comunidad, ¿no?, que fue desplazada por la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque como ahí se iba a establecer la estación, y eran tierras nacionales, y ahí se habían establecido esta colonia, ¿verdad? Protestó, salió un dueño supuesto, pero ni siquiera era eso, sino que fue la justificación para que la gobernadora mandara a la Guardia Nacional a desplazar a esa población que se fue a protestar frente del Palacio. Así como eso, hay una gran cantidad. En el sur de la península, sobre todo en Campeche, es donde se han dado en gran medida estos conflictos. Por ejemplo, en Xpujil, ¿no?, que es ahí donde, en una de las organizaciones que más conflictos ha enfrentado con el gobierno, porque ellos empezaron a meter amparos desde
desde el 19, muchos amparos que los han pasado, ahora sí que por el arco del Tren Maya, pero ahí la lucha de estas organizaciones era por el agua, pero no era una demanda actual. Ellos llegaron ahí, una gran cantidad de población indígena de Chiapas, choles, llegaron 3,000 familias huyendo de la guerra en Chiapas, y llegaron y se instalaron ahí, y les mandaron un batallón de élite, porque decían que eran zapatistas que venían de allá y que venían a crear conflictos porque empezaron a luchar por sus derechos, por el agua, bloquearon la carretera y empezó ahí toda una lucha que se ha mantenido por el agua desde entonces. Y entonces ellos decían, no queremos el tren o que se discuta el tren, pero primero queremos agua. Y desde el presidente hasta otros decían, pues quiten sus amparos y les damos agua y acepten el tren. Entonces se ha generado un conflicto y una división tremenda, porque ahí empezaron a meter todos estos programas de Sembrando Vida y etcétera, para dividir a las poblaciones. ¿Cómo se llama? La consulta fue un fraude y eso ayudó a dividir una gran cantidad de comunidades ahí. Esta organización, el Consejo Regional Indígena y Popular, CRIPS, ha dado una lucha muy importante ahí y le han mandado a los militares, ingenieros militares, para que estén a cargo de la remodelación del acueducto para traer más agua, para desmontar su movimiento. Pero no solamente las organizaciones que están en contra del tren han tenido conflictos. Hay comunidades que han estado a favor del tren y aún así han tenido conflictos. Por ejemplo, 6 ejidos que van desde Candelaria hasta Escárcega, ellos no se opusieron al principio, dijeron sí, vamos a vender parte de nuestros ejidos para que se amplíe el derecho de vía, porque ahí ya pasaba por ahí el ferrocarril del sureste y había que ampliar el derecho de vía, y estuvieron de acuerdo en que se vendiera la tierra necesaria de sus ejidos para ampliar el derecho de vía. Pues el Fonatur dio el dinero de ese pago a un bufete privado que fuera el que se encargara de hacer los pagos. Y ese bufete privado hizo una serie de fraudes con todas las autoridades, ¿verdad? Ya con los cheques fueron al banco y les obligaba a que una parte del dinero que recibían lo incorporaran a una cuenta del bufete. Y con eso se robaban millones y millones de pesos del pago de las comunidades. Como algunas autoridades se dieron cuenta y se opusieron, empezaron a amenazarlos, y en el caso de un ejido, del Don Samuel, amenazaron a una de las autoridades, una mujer de las fuerzas agrarias, como ella siguió en la demanda de que debían tener el pago justo y que no les robaran ese dinero, le secuestraron al hijo y se lo mataron. Y continuaron esas luchas ahí, de tal manera que pasaron de haber apoyado al tren a organizarse con el apoyo del CRIPS, de Sara López, en un frente de ejidos por la defensa de su territorio, para meter amparos para que no desplazaran a algunos pobladores que estaban en el derecho de vía, para que les pagaran el precio justo, etcétera, etcétera. Y la lucha ha continuado. Recientemente les mandaron a la Policía Antimotines y a la Guardia Nacional y a la Marina y al Ejército. O sea, ya no solamente les mandan a una policía, les mandan hasta el Ejército y todo, porque bloquearon la carretera de Candelaria a Escárcega, porque la empresa constructora, ¿verdad?, al hacer el puente que pasaría por encima del río Candelaria, metió unos pilotes en el río que acortó, que el ancho del río lo hizo como un canal que sería insuficiente si hay inundaciones. Y recuerden que el río Candelaria se desborda con cada huracán que hay. Entonces ahí empezó a protestar la gente, bloquearon, y ¿qué hicieron? En lugar de que se le obligara a la empresa a hacer bien el puente, pues nada menos que les mandaron también a la Guardia Nacional, a la Marina, al Ejército, a quitarlos de ahí. Entonces, esa situación está generando una gran cantidad de conflictos. Otro conflicto bastante donde
se muestra la corrupción terrible entre autoridades y empresarios y campesinos, se da en Nicolás Bravo. Nicolás Bravo, aquí en Quintana Roo, donde una autoridad ejidal, al saber que iba a pasar cerca de su comunidad del tren, y hay una zona arqueológica muy importante ahí que está a cargo del doctor Fernando Cortés Bras de Fer, Chacambacán, no está abierta al público. Ahí por ahí tenemos unas fotografías de los mascarones, unos mascarones impresionantes, inmensos, de 6 metros de largo por 3 de ancho, el más grande, que es una mezcla de la cultura maya y olmeca, maravillosos. Pues estas autoridades le ofrecieron a Fonatur terrenos para que ahí se estableciera un paradero y quisieron abrir, les dijeron que sí, y les dijeron que y usaron una maquinaria para abrir una brecha para tratar de abrir la zona arqueológica, rompiendo el polígono, destruyendo 20 monumentos arqueológicos, cientos de árboles. El doctor afortunadamente pudo detener eso, pero no pasó de ahí. Y después, como se iba supuestamente a hacer el paradero, después esas mismas autoridades, junto con una empresa hotelera, un grupo español que tiene un hotel ahí en la entrada con Julich, a 10 kilómetros de Nicolás Bravo, dijeron, ¿por qué no pasamos ese paradero mejor acá? Porque así podemos construir otro hotel para llevar a los turistas a Conjulich y articularnos. Entonces, hubo una corrupción ahí terrible en la cual se vincularon autoridades gubernamentales estatales, federales, empresarios, incluyendo el Han Ron, que yo creo que va a meter un casino ahí en ese hotel, y le quitaron la posibilidad a esa comunidad de tener su paradero. Los campesinos se organizaron, bloquearon la carretera, ¿y qué pasó? Pues les mandaron en la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto está generando una gran cantidad de conflictos donde los que están saliendo, donde están perdiendo, digamos, no están recibiendo nada, pues son las comunidades, los ejidos, los ejidatarios, etcétera. Y aún aquellos que sí están de acuerdo con el Tren Maya, dicen, muchos de ellos trabajaron en las brigadas de salvamento arqueológico y nos decían, pues es que ¿por qué destruyen eso si nosotros, si lo pueden desviar al tren y podemos aprovechar esto? Nosotros también queremos beneficiarnos del turismo. ¿Por qué destruyen esto? O sea, la destrucción de los monumentos arqueológicos, a pesar de que el director del INAH diga que no hay destrucción, o el director del salvamento arqueológico, ahí está pasando un camión de carga con madera encima de un monumento arqueológico ahí en una reserva forestal en Tres Garantías, donde desmontaron 10 kilómetros de selva virgen y pasaron por encima o destruyeron como 100 y tantos monumentos arqueológicos. Dicen, no hay destrucción. ¿Y quiénes dicen que sí hay destrucción? Pues los trabajadores que están ahí, los campesinos, etcétera. Entonces, ¿a qué le estamos tirando? El trabajo que hacemos con las comunidades tiene también que ver con la información, la educación popular, etcétera. Y hicimos si quieren parar, este códice, estamos retomando los códices prehispánicos que fueron, o coloniales, que fueron lo que usaron los indígenas como memoriales de agravios para demostrar lo que los conquistadores estaban haciendo y exigir sus derechos. Entonces hemos retomado este tipo de experiencia. Tenemos varios de estos, hicimos uno en Ayotzinapa, por ejemplo, para los 43, ese está en un museo allá en Canadá, que ya se expuso en Japón y en Alemania, y hicimos copias de así grandes para el CRIPS, pero también se imprimió en
en unos muy pequeños, de como 1 metro, que se han repartido en una gran cantidad de comunidades. Ya no traje de esos porque ya no se nos agotaron, pero traje el original para mostrarles lo que estamos haciendo. Ahí viene otro códice del corredor interoceánico, que también estamos apoyando ahí la lucha de las comunidades, también ahí la están metiendo en la marina, están ya apresando a muchos comuneros, ya hay 56 indígenas de varias etnias, ahí mijes, mixtecos, zapotecos, indiciados, tienen carpeta, ya 9 de ellos ya tienen fecha de ¿cómo se llama?, de juicio. Uno de ellos ya le dieron pena de cárcel, 25 años, por oponerse y por bloquear las carreteras a la maquinaria, etcétera. Entonces, eso es lo que queríamos mostrar y qué es lo que estamos haciendo en todo el continente. Mostrar la destrucción y el conflicto. Un aplauso, por favor, para el doctor Sandoval. Oficialmente estamos en receso, pero vamos a hacer unas preguntas rápidas si quieren al doctor Sandoval. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Adriana. Gracias. Bueno, preguntarle si existe o con qué sería equiparable la destrucción del patrimonio arqueológico a razón de este Tren Maya. ¿Con qué lo podríamos comparar? ¿En la historia de México o en la historia de otra cultura en algún otro tiempo? ¿Tiene algún antecedente? ¿Es similar a qué? Y si es irreversible totalmente o todavía hay forma de rescatar algunas cosas en los tramos que todavía no están desarrollados al 100%. Gracias. Bueno, en toda la historia y en todo el mundo ha habido esas destrucciones. Recuerden a los talibanes que dinamitaron estas grandes esculturas de 200 metros de alto allá en Afganistán, ¿no? Porque pues, son ídolos, ¿verdad? Recuerden a Obispo Landa de la Conquista, que quemó 200 de estos libros, de códices sagrados, porque eran del demonio. Recuerden pues en mismo Italia, en Grecia, toda la destrucción que hubo al abrir carreteras. El mismo Partenón en Grecia fue usado cuando la guerra entre Turquía y Grecia, pues como un polvorín, y ahí explotó varias veces y tuvieron que reconstruirlo, etcétera, etcétera. No, lo destruido está, es decir, está perdido, aunque se diga que ya hubo salvamento. ¿Qué significa el salvamento? Significa ir y tomar el registro del monumento, medirlo, fotografiarlo, ver su composición, pero en estos casos les dan 3 días a los arqueólogos para que exploren, ¿verdad? Y pues tienen que explorar así, sobre todo los monumentos más altos. Y si hay 20 estructuras, ¿verdad?, pues solamente se van a poder explorar aquellos que le llaman nivel 2, digo 3 o 4, que son de 4 a 6 metros de alto, ¿verdad? Y van a explorar a ver si hay algo en medio, tomar fotos y todo. A los demás les toman fotos, lo registran. Y si hay algo adentro, ¿verdad?, pues les dan otros 3 días los militares, porque son los militares los que están detrás de todo eso, los que contratan a los arqueólogos que manejan el presupuesto. 3 días. Y ahí están las máquinas, acabando de quitándose los arqueólogos, pues entran las máquinas a arrasar los monumentos, ¿no? Entonces, pues sí queda un registro, una fotografía, un informito, pero ya el monumento pues quedó destruido. A lo mejor pudieron salvar ahí un plato muy bonito de ofrenda, alguna otra figura, etcétera, etcétera, pero pues eso de dónde va, pues a un museo, o todo el material se va a bodegas y ahí tienen cientos de miles de piezas, ¿verdad?, de cerámica y todo, pues ¿quién los va a estudiar?, ¿no? Sí, han contratado, no sé si unos 200, 300 arqueólogos contratados, no de base de Lina, porque
En el INA somos 800 investigadores de arqueología, antropología social, lingüística, en todo el país. Y los arqueólogos en la península, ¿verdad?, no todos aceptaron participar en el proyecto de salvamento, ¿no? Ahí está el ejemplo del doctor Cortés de Brasdefer, que por oponerse, pues ya le levantaron un acta casi de despido, entonces veremos. Pero todos los contratados, ¿verdad?, están contratados bajo el régimen de prestadores de servicios, ¿no? Y eso no crea nada de derechos. La mayor parte son estudiantes o pasantes. Se acabó su contrato y ya muchos ni quieren regresar porque los trataron a patada los militares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo el material? Se va a quedar en bodegas. De por sí ya hay millones de piezas en bodegas que nunca nadie va a poder estudiar, de otras zonas, de otras excavaciones. Pues aquí, por más que se diga que se han rescatado cientos de miles de piezas, pues ¿qué va a pasar con ellas? Pues ahí se van a quedar en bodegas. Se van a poner las piezas más bonitas en los museos, ¿no? Pero se destruye una gran cantidad de información en el contexto. Es muy difícil. Yo te puedo decir, pues en ese tramo del Tres Garantías contabilizamos como 110 monumentos que se iban a perder, ¿verdad? En una parte que será de 4 o 5 kilómetros, ¿verdad? Pero pues todo lo que en todo el tramo, en todos los tramos, pues ha habido una gran cantidad. O sea, te puedes manejar cifras, pero eso no te dice qué es lo que se está perdiendo. Se está perdiendo información histórica, o sea, se está perdiendo mucho, ¿eh? El doctor Cortés, que es arqueólogo, te puede dar más esencia de su trabajo. Hola, buenas tardes, gracias por este tipo de charlas que generan identidad para los que vivimos en Playa del Carmen. Mi nombre es Bernardo. Y bueno, este es un comentario de reflexión para todos los panelistas con este dejo de nostalgia, tristeza, pero siento que hay una memoria muy corta, porque históricamente los mexicanos siempre hemos destruido nuestro ecosistema. La prueba más conocida por todos, Ciudad de México, la desaparición de algo del Texcoco. Si queda un 2% es mucho. Y hace rato una compañera hace una pregunta de si se puede saber cuánto se ha perdido. Aquí lo interesante sería saber si tenemos un material de soporte para saber lo que se registró y lo que se ha perdido en los últimos 5 años con el Tren Maya. Y bueno, desde que llegaron los chicleos aquí a este estado de Quintana Roo, lo primero que se perdió fue la selva. Digo, esas caobas, esos árboles de maderas preciosas, ya no es el mismo ancho comparado con el de hoy. 2, al menos un interés, un poquito de curiosidad de registrar los monumentos. 3, se hizo un atlas arqueológico importante, y aquí se ve una crítica. Había un atlas arqueológico súper al detalle, pero en verdad casi de piedra por piedra, que las autoridades actuales hicieron omisión, pero criminal, a no usarlo para evitar pasar por ahí. Sumado que hay abandono, pobreza, y aquí viene otro punto, ¿no? La pobreza nos sale muy cara a todos. Hay pobreza, no te pones a pensar en la ecología, en el arbolito, en el animalito, piensas dónde vivir a menos de 5,000 pesos en nuestros lugares. Y usted como especialista mencionó a Diego de Landa como un destructor. Sí sería interesante en estos paneles de que valorizamos mucho a los personajes que le hemos puesto el dedo así inquisidor. Nadie va a decir que Diego de Landa no quemó nada, pero Diego de Landa hoy en día se sabe que es como una especie de piedra roseta para el estudio de los mayas. Digo, su obra monumental, ahí está, que no se use, que no se quiera leer porque es el español mala onda, el español que quemó es otra cosa, pero su obra es monumental y conste que realmente tenemos una pequeña parte. Gracias por estos eventos. Nada más un comentario breve. Claro, Diego de Landa dio su propia versión, que generalmente las versiones de los evangelizadores que llegaron, pues era la versión pensando que aquí se iba a encontrar, no sé, a un Santo Tomás o a no sé qué. O sea, es la versión de lo que se perdió fue la versión indígena.
Ok, una última pregunta y después cada quien se puede acercar con su panelista de preferencia y continuar conociéndolo mejor y haciéndole más preguntas. Preséntate, Perdón, por favor. le quería decir un poquito de la selva, de las ceibas, de las caobas y los cedros. No se perdió la selva, se perdieron muchos elementos muy importantes de la selva, pero la selva todavía la tenemos aquí en un buen estado de salud, de las últimas que tenemos. Sí se perdieron grandes árboles, que sí, por supuesto, son componentes muy importantes de la selva, pero el resto de los componentes los tenemos aquí y son las últimas selvas que nos quedan y que, me faltó decirlo en mi intervención, de las soluciones tendríamos que generar nuevas reservas de la biosfera grandes y blindarlas, que no se toquen, que no les pongan ningún hotel ni nada de estas cosas, porque ese es nuestro pase al futuro. En la medida en la que las conservemos, vamos a tener de dónde puedan regenerarse selvas al futuro. Si las perdemos, perdemos todo. Yo también quisiera comentar algo con respecto a la arqueología. Creo que en la medida en que, porque hablamos de piedras, pero casi no hemos mencionado la palabra memoria, ¿no? Y creo que no ha habido políticas culturales a la altura de nuestro patrimonio arqueológico. Entonces se habla con mucho orgullo que estamos devolviendo piezas del extranjero y que se están pidiendo que se repatrie el patrimonio, pero lo que tenemos aquí no lo cuidamos, no lo divulgamos como, bueno, creo que los arqueólogos, los investigadores han hecho una gran labor, los arqueólogos en piso. Yo me refiero a políticas culturales que vienen del Ejecutivo. No han hecho una política cultural a la altura de nuestro patrimonio, porque podemos hablar con mucho orgullo de que pedimos el penacho de Moctezuma, pero estamos viendo aquí no son nada más piedras, es el legado que recibimos, que heredamos de los mayas, donde nos habla de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que podemos ser. Entonces, creo que aquí es muy importante esta revalorización del patrimonio arqueológico y algo que quizás suene superfluo, pero no lo es, y creo que es también el derecho a la belleza, porque cuando nosotros vemos lo que hay en esos cenotes abajo, gracias a los buzos, a los biólogos que lo están haciendo, es una maravilla. Cuando vemos esas aguas enturbiarse, pensamos no solamente en la salud del ecosistema, pero también en la belleza, y creo que eso debería de ser, como decía Fernando González Gortázar, el gran arquitecto, debería de ser un derecho humano que no se está respetando, ¿no? Y yo apuesto porque no solamente se hable con mucho orgullo del patrimonio arqueológico, sino que se le den recursos. Con el recorte y el decreto de la austeridad, los arqueólogos, muchos arqueólogos se quedaron con, igual que los ambientalistas, la CONAMP y los guardaparques se quedaron sin recursos mínimos para trabajar, para operar. Les recortaron el 75% del presupuesto operativo. El INAH, lo saben aquí los compañeros, pues sí, este año recibió 3,000 millones extras, pero para exclusivamente compra de terrenos por los que atraviesa el Tren Maya, ¿no? Entonces, bueno, son algunos datos solo para reflexionar. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan, igual para el último ponente. Me gustaría saber, por ejemplo, en la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH hay un apartado justamente que es sobre guardianes del patrimonio, ¿no? Con efecto a que la comunidad pueda tener el acceso a ella y poder resguardarlo. Sin embargo, por ejemplo, ¿cuál es su opinión o postura en cuanto a toda esta destrucción y tal vez poca investigación que se realizó de la misma? ¿No cree que también ya haya que modificar no sé si la ley o llevarla a algún grado, postularla para que tal vez la gente también pueda conocer más de estos programas y tal vez adueñarse o apropiarse también de su, pues sí, ¿no? De lo que se va encontrando en sus tierras, en sus terrenos, porque al finalidad pues creo que la comunidad también es la que pues tiene derecho, ¿no? A ejercer y conocer tanto su memoria histórica, como decía ahorita la ponente, y también salvaguardar su cultura, ¿no? Que al final también es un pasado que creo que les pertenece y sobre todo a las comunidades y nos pertenece a todos tal vez como mexicanos, ¿no? Pero
No sé si usted tenga alguna postura ante esto o exista manera de poder realizarlo. Gracias. Bueno, yo creo que alguien que te puede dar una mejor respuesta es el doctor Wolfi, él es experto en esta cuestión. Yo solamente te diría que sí, efectivamente, durante mucho tiempo se han intentado que se modifique esta ley del 72, pero atrás de la posibilidad de que las comunidades puedan apropiarse, manejar, pues también están los coleccionistas, los grandes coleccionistas que quieren buscar modificar la ley precisamente para proveer ventajas sobre ello. No solamente puede haber los guardianes estos del patrimonio, yo conozco muchas comunidades que lo tienen, acabo de estar en Baja California, en una sierra donde hay pintura rupestre que descubrió un ranchero, pues él se le nombró guardián del patrimonio y ahí él es el que se encarga de estar ahí de esa protección, inclusive hasta cobrar la entrada, etcétera. O sea, sí hay ese mecanismo, pero también están los museos comunitarios y otros mecanismos más. Pero el doctor Wolfi te podría dar más información sobre ello. El doctor Wolfi va a participar en el siguiente segmento, que empieza en 10 minutos. Si quieren, por favor, ir a tomar algo.